Y en esta ocasión, ¿los radicales que apoyan a Juntos por el Cambio? Sí, nosotros estamos trabajando fuertemente. Lo que pasa es que, bueno, yo lo escuchaba a Cato, que dice que va a escuchar a la gente y todo esto, pero tarda un poco en escuchar, porque la elección, las PASO fueron el 11 de agosto. Yo no escuché ninguna reflexión del candidato de una fuerza importante como es Juntos por el Cambio que analice qué pasó en las primarias. Pero bueno, nosotros lo hicimos desde el radicalismo y se lo hicimos conocer. Y también el 16 de agosto le mandamos un documento proponiendo que todos los partidos que componemos Juntos por el Cambio hiciéramos una conferencia de prensa diciendo que estábamos trabajando juntos, que íbamos a empujar tanto la boleta nacional como la boleta provincial, porque se está viendo fuertemente, no alcanza con decir yo no me despego de la boleta, sino que hay que militar la boleta del presidente de la República y del gobernador cuando uno está en un espacio. Bueno, nosotros queríamos decir todo esto en conjunto, porque la fuerza de Juntos por el Cambio no son las individualidades. La fuerza de Juntos por el Cambio es el conjunto, por eso hasta el nombre. Se lo mandé el 16 de agosto. También se lo mandé a Leo Coppola. Bueno, Leo Coppola me contestó, dijo que lo veía bien. Cato no contestó nunca. Entonces yo digo, es difícil decir que uno escucha si no escucha, porque la gente se genera falsas ilusiones. Y bueno, y nosotros estamos trabajando fuertemente y militamos la boleta tanto del presidente de la Nación como de la gobernadora. Sabemos, porque somos políticos, que la situación de la provincia de Buenos Aires es bastante difícil porque hay, bueno, por la característica de la provincia de Buenos Aires, yo estoy absolutamente convencido que aunque se hubiera desdoblado la elección en la provincia de Buenos Aires, el resultado hubiera sido similar. Por las características de Buenos Aires, porque en otros lugares la gente es más localista. Acá es tan heterogénea la provincia de Buenos Aires que es difícil el localismo, que es lo mismo que les pasa a los municipios del conurbano. A medida que te alejas del conurbano, la gente sabe y participa para elegir al intendente. Acá hay gente que vive en el Cruce Castelar y no sabe si vive en San Miguel, si vive en Ituzaingó, si vive en Moreno. Y así mismo pasa con la elección de los candidatos. Aparte que, bueno, yo creo que la política se legitima con las ideas. Y ciertamente uno ve bastante pobreza de ideas en los candidatos, en la oferta electoral, ¿no? Y también me parece que esta fue una gran lucha, porque nosotros estuvimos hasta las PASO, que en las PASO trabajamos para cortar la boleta en el orden local. No fue bien, hubo muchos cortes, hubo menos porcentaje en el orden local que en el orden nacional y provincial, pero esa era una elección que no definía y que permitía mostrar nuestra molestia. Por eso, inmediatamente, el 11, nos pusimos a trabajar, pero desde el 2014, 2015, que estamos militando en este espacio con distintos nombres, la lucha fue siempre la discusión de un proyecto. Porque yo creo que en campaña decía el señor que estaba antes que yo, el político dice cualquier cosa. Y es verdad porque, por dos cosas, por lo menos es verdad. Primero, porque la sociedad no exige. La sociedad argentina tiene un problema cultural. Acá votamos para sacar en lugar de votar para poner. Entonces, lo que digas o no digas no es importante. No hay discusión de proyecto. Decíamos, es difícil el crecimiento. Yo digo, acá hay un problema cultural, porque los políticos no salen de la magia. Los políticos salen de la sociedad. Sí, son producto de la misma. Son producto de la sociedad. Entonces, quienes nos dedicamos a la política de toda la vida, tenemos los mismos defectos que tiene la sociedad y cuesta frenar esa inercia y decir, bueno, tenemos que ponernos a pensar, en el caso de que uno milite a nivel municipal, cómo modificar la realidad de Moreno, porque Moreno en los últimos 28 años
por dejar de lado el periodo que estuvo ASEF padre en la municipalidad, que entre otras cosas fue el que privatizó el servicio de recolección, y entre otras cosas 15 días antes que se abriera la licitación ya mostraban los camiones de la empresa que había ganado. Pero bueno, dejemos de lado ese periodo. Siempre fuimos para atrás, cada vez peor. Festa dicen que no hizo nada. Tal vez no haya hecho nada, pero Moreno no se destruyó en los 4 años de la gestión de Festa. Moreno viene recurrentemente recayendo. Y entonces nos parece algo insólito que para modificar llamemos al que destruyó. Entonces creo que ese debate le falta a la sociedad morenense. Es verdad, explotó Moreno en cantidad de habitantes, las demandas de los servicios son absolutas porque no hay absolutamente ningún servicio, y entonces es muy difícil la situación de Moreno. Lo que atina los gobiernos municipales es aumentar la presión impositiva. Y esto es un absurdo, porque a medida que aumenta la presión, aumenta la evasión, con lo cual nunca modificás la realidad económica del distrito. Entonces hace falta una profunda discusión y ver qué cosas habrá que subsidiar en favor de otras cosas. Y que naturalmente, acá también decía el empresario, que uno de los problemas son que hay mucha gente que trabaja y no paga nada. Y entonces el que está identificado recibe todo el peso. Un ejemplo claro son las ferias que se hacen en la plaza. Vienen de cualquier lado, eso perjudica absolutamente el comercio. Yo creo esto, acá hay que hacer una gran discusión. Si se pudiera entre partidos sería lo ideal, pero yo a veces digo, uno escucha los analistas políticos, los periodistas, dicen, acá hay que hacer un gran acuerdo nacional con 5 o 6 puntos, tipo la Moncloa. Ahora nosotros tenemos una gran imposibilidad de hacer eso, porque los acuerdos se hacen entre partidos, no entre personas. Y acá la Unión Cívica Radical es el único partido que tiene una estructura que permanece en el tiempo, los demás son movimientos, y entonces es difícil, porque recordemos, la sociedad hizo en su momento un contrato con Massa. ¿Y qué decía Massa? Que le iba a meter presa a Cristina porque se había robado todo. ¿Y qué hizo Massa? Cambió y está con Cristina. Yo no sé si Cristina tenía que ir presa o no, porque no soy juez, pero tiene infinidad de procesos, entonces por lo menos hay una alta sospecha. Y tiene ministros que han sido condenados, o sea que la sospecha es cierta. Entonces, ¿cómo cambió Massa? De meterla presa a estar con ella. Y sin ninguna explicación a la gente. Entonces, ¿de qué Moncloa vamos a hablar? Porque yo lo veo a Alberto Fernández. Y decía que Cristina había sido la que mató a Nisman. Entonces digo, hay como una cosa muy extraña en la Argentina y nuestra sociedad, yo lo escuchaba a Rodrigo, ¿no? Y la sociedad no se interesa en el debate porque cada uno está ensimismado en su realidad, tiene que trabajar más horas, se preocupa por ganar un peso más para poder mandar a su hijo a una educación mejor, una educación privada. Y todas estas son las cosas que nos van sumergiendo cada vez más. Vos fijate, vos sos joven, por supuesto, pero en la época que yo iba a la escuela, todos íbamos a la escuela pública. La escuela pública era una escuela de calidad. Hoy ya no existe más. La escuela pública se ha transformado en la escuela de los pobres. Y esto destruye la sociedad. Porque en la escuela pública no solo aprendíamos todos lo mismo, sino que interactuábamos los distintos niveles sociales. Entonces a la escuela uno iba, el hijo del empleado, del comerciante, del profesional. Sí, el privado, mi mamá me decía, iba el burro. El burro, a los privados iban los burros. Hoy el que queda en la escuela pública pobre está condenado. ¿Por qué? Porque la demagogia en los gobiernos carcome los cimientos de la sociedad. Vos fijate, si uno analiza el populismo bajo la bandera de que hay que atender a los que menos tienen, lo único que hizo fue enterrar a los que menos tienen, porque le sacó la escuela pública.
le sacó la salud pública, le sacó la cultura del trabajo. Y estos son los tres elementos que producen los progresos de la sociedad: la cultura del trabajo, la educación y la salud. Y esas son responsabilidades que el Estado ha abandonado y ha generado un fantasma que se encarga de los que menos tienen, pero a los que menos tienen cada vez le da menos y necesitan más, porque se gasta una infinita cantidad en los planes, pero no le solucionamos la vida a la gente con los planes, sino cada vez le empeoramos. Y yo digo que hasta los logotizan. ¿Por qué? Porque como el plan no alcanza, el tipo tiene la tarjeta, llega el cobro, va, cobra y vive 2, 3 días y después se queda en wait esperando nuevamente que vuelva a tener la posibilidad de cobrar, sin iniciativa. ¿Por qué? Porque tiene el abuelo, tiene el padre, generaciones que han perdido la cultura del trabajo. Yo creo que eso es sustancial y eso es una labor muy importante que tienen los municipios, generar la cultura del trabajo, pero hace falta una fuerte presencia y coincido con lo que decía Cato. Acá no se trata de si hay 5.000 o 5.800 empleados, se trata de dónde están trabajando y qué eficiencia tienen para trabajar. Porque yo digo, el que está en la política para ganar elecciones y para llegar necesita de mucha gente. Y en la sociedad hay todos los estamentos y los niveles. Entonces, es probable que te ayude una persona que no tiene una formación profesional o que no tiene hasta una formación secundaria. Pero bueno, vos lo que le tenés que decir es, si yo llego, vos vas a conseguir un trabajo, pero no te voy a poner de administrativo, porque vos no fuiste a la escuela, te voy a poner a barrer y cuando seas el que mejor barra vas a ser el jefe de los que barren. ¿Por qué? Porque el municipio, coincido con lo que decía acá, el municipio esencialmente está diseñado para prestar servicios. Es el gobierno más importante de la estructura constitucional del gobierno, porque el presidente está allá, lejos. La gente nace y pasa por la vida y a lo mejor nunca estuvo cerca del presidente. En la provincia pasa lo mismo, el gobernador está un poco más cerca, pero muy alejado. Y el que te cambia la vida de todos los días es el intendente, y ese es el tipo que tenemos cerca. Ese es el que podemos ver en la calle. Una buena de Acéfira que iba a los cafés. Y uno podía pasar y, digamos, yo lo conocí, me lo presentó un amigo en un café. Acef padre, Acef padre, sí. Sí, no, Cato va al Café Martínez nada más. Pero, bueno, Aníbal tiró Carrefour y no me acuerdo qué otro supermercado más. Ahora Café Martínez. Escuchame, vamos a tener que hacer la factura. Esto es importante y la gente, sobre todo en el conurbano, porque no tenemos personalidad, el intendente no le da bola, la gente arrastra la boleta, vota presidente, vota gobernador y no analiza el intendente. Y a lo mejor hay que hacer un merge, porque a lo mejor un presidente es bueno de un partido, un gobernador de otro y el intendente de otro, de una unión vecinal. ¿Vos considerás que hubiese sido acertado lo que se hablaba a finales del año pasado, que era desdoblar las elecciones a nivel... ¿Qué? Llegaste tarde. ¿Ya le preguntaste eso? Ya él lo estuvo contando y hablaba de los resultados que hubiese pasado, sobre todo en provincia, ¿no? Digo, porque me parece que a veces localizar la elección es importante justamente. Y hay otra cuestión que se está dando, y vos que sos un dirigente de hace mucho tiempo, antes se presentaban las plataformas. Antes vos sabías... a ver, la Unión Cívica Radical propone, no sé, la creación de delegaciones municipales. El Partido Justicialista propone que centralizar... bueno, eso ya no se sabe más. A ver, el otro día le preguntábamos a Mariel Fernández con respecto al día que estuvo la reunión de la Unión de Comerciantes, porque me quedé hablando con Salvador afuera, ¿cuáles son las propuestas que tiene para el empresariado? No, y los proyectos que nos trajo Salvador. Digo, a ver,
no tenés un grupo de gente que trabaje sobre el tema, lo mismo que le preguntábamos a Aníbal. ¿Qué vas a hacer con la recolección de residuos? Bueno, el día que asuma, el día de diciembre, voy a tomar la decisión. Digo, la gente necesita saber eso. Coincido con vos porque estaba hablándolo con ella. La falta de elaboración de proyectos. Acá se presentan personas, pero no se presentan proyectos. Y creo que es una falencia terrible, pero no solo vos decís que Mariel Fernández dice, el día que gane veo, que Cato dice, bueno, en la basura vamos a ver si gano. Pero todos los candidatos dicen lo mismo. Porque yo vi que, por ejemplo, algunos me preguntaban, ¿y cuál sería la medida del primer día? Bueno, primero voy a ganar, después veo qué pasa el primer día. Esto es una gran imprevisión, es una gran irresponsabilidad de la política. Porque yo digo, el objeto de la política es el bien común, ¿no? Pero entonces la ética es necesaria porque es la que le va a fijar los límites a la política. Y esto es lo que no hay, porque alguien que se presenta para competir por una candidatura y no tiene un proyecto, se olvidó de la ética, es político, pero se olvidó de la ética. Y la política sin ética no llega a lograr el bien común. Entonces, todas estas discusiones... A veces a mí me dicen, pero yo soy un tipo de papelitos, ¿viste? Porque estoy en un bar tomando un café y se me ocurre algo, anoto una servilleta y después ando como minguito con los papeles. Vos siempre pensás boludeces. No, yo estoy convencido, si no dejaría de pensarlo, que es sustancial hacer un análisis filosófico de lo que es la política y para qué es la política. Y esto es una necesidad que se ha olvidado cada vez más. Y esto no quiere decir que para ser candidato vos tengas que tener determinada formación intelectual, académica. No, significa que vos tenés que tener la sensibilidad necesaria para poder percibir los problemas de la gente y para poder rodearte del equipo. Aunque ahí, esto lo voy a decir bajito, la formación académica es importante porque de ahí uno se abreva, digamos. Pero bueno, todas estas cuestiones creo que las tenemos que definir fundamentalmente y cuando uno elige el intendente. Yo hablé del desdoblamiento de las elecciones, pero me refería al desdoblamiento a nivel de la provincia, que creo que en Buenos Aires no hubiera cambiado el resultado. Pero sí creo que los municipios debieran elegir separado del gobernador y del presidente de la República, precisamente por esto que traté de transmitir, de que el que nos cambia la vida de todos los días es el intendente. Y eso lo sabemos todo, porque cuando vos salís a la puerta de tu casa para ir a laburar y no pasó el basurero y pasaron los perros y la te desparramaron por todos lados, puteás como un condenado. En cambio, si el intendente ejerce bien esa función primordial. Bueno, yo creo que acá hay una cuestión, yo pongo siempre el mismo ejemplo, y ahora te dejo preguntar a vos. Dale. Y si querés me voy afuera, así charlas vos. Digo, el vecino cuando sale a las 6 de la mañana, aquel que tiene la suerte de tener laburo, se encuentra con un bache enorme en la puerta de la casa, aquel que tiene la fortuna de tener asfalto o toda la calle destrozada. Se tiene que ir caminando a la parada del colectivo bajo la lluvia, se tropieza con la basura, aquellos que todavía tienen veredas. Va a la parada del colectivo y se encuentra que no tiene garita y que está lloviendo a cántaros y tiene que esperar el colectivo bajo la lluvia y que pasa un motochorro y le lleva la zapatilla que valen 2 mangos porque compró 40 zapatillas porque lo chorearon 40 veces. Digo, al que mira siempre es hacia el Estado municipal. Claro, exactamente. Porque se ha desvirtuado la función del intendente. Antes, a ver, la tasa vieja, el barrido, alumbrado, limpieza, definía a grandes rasgos lo que era la función del intendente. Hoy el intendente se inaugura una comisaría, es el primero. Esto lo logré yo. Vienen patrulleros que mandan a la provincia, sea la gestión que sea la provincia. No, estos patrulleros lo conseguí. Claro, pero después cuando el patrullero no anda por el barrio y lo van a putear y dicen, no, pero esto es culpa de la provincia. Digo, porque se ha desvirtuado. Es verdad. Y vos fijate qué verdad que tiene esto, que el Estado municipal es anterior a la Constitución Nacional. Claro. Porque vos fijate que cuando se ordena el Estado Nacional, en el artículo 5 dice, sí,
Las provincias van a tener independencia, siempre y cuando respeten la organización municipal. Es previo a esto. ¿Y por qué? Porque el gobierno nace de la cercanía. Entonces, el primer nivel de gobierno que hay es el municipio. Yo coincido con vos. Aparte nos pasa todos los días, porque vos vas y por ahí tenés el plano de los baches que hay, pero andás distraído y agarrás uno y decís, pero porque te comés cada bache terrible. Y yo no defiendo, tengo simpatías, ¿no? Pero estamos en otro partido, pero digo, Festa. Moreno no se destruyó en los 4 años de la gestión de Festa. Moreno viene en caída libre hace 28 años por lo menos. Y de los 28 años hay una gestión que manejó 20 años el municipio de Moreno. Ahora nosotros, para solucionar, traemos al que destruyó. Entonces digo, a veces tenemos algunos conflictos y hace falta una gran labor de los partidos políticos de concientización de la gente y después de ponerse a la disposición, porque la gente le echa la culpa de todos los políticos, sí, pero la gente surge de ahí, del sí, político es de la gente, no son marcianos que vinieron y te lo pusieron, o vino el imperio y te puso el peor para sumergirte. Entonces, a veces tenemos cosas raras. Yo escuchaba lo que hablaban en los paneles anteriores, ¿no? De cómo va a salir la Argentina. El candidato con mayor intención de voto, Alberto Fernández, empezó diciendo que íbamos a salir a la mexicana. Después dice, no, mejor para que entiendan menos, vamos a salir a la portuguesa, como Portugal. Y ahora vamos a salir como Uruguay. Ahora, todas esas salidas significaron sacrificio económico. Significaron mucho tiempo de sacrificio, amén de algunas ventajas, como puede haber tenido Portugal, que porque está en la Comunidad Económica Europea no puede fabricar plata. Claro. Porque ese es el drama que tienen los estados independientes como nosotros, que tienen Banco Central, entonces es una tentación. Vos sabés que la inflación es una droga que no te das cuenta, pero cuando vos la podés analizar a la distancia, ves desde que subió Néstor Kirchner hasta que se fue Cristina, 1.400% de inflación. ¿Qué es eso? ¿Un número? ¿Una entelequia? No. Lo que costaba $1 cuando subieron, costaba 1.400 cuando se fueron. Nada más que como es poquito. Yo tengo un amigo mío de toda la vida, Jorge Kartoffel, que cuenta lo que le decía un profesor en la facultad. Dice, si usted quiere hervir un sapo, no caliente el agua y lo tira porque el sapo pega en el agua caliente y raja, se quema pero raja. No, metelo en el agua fría y poné la hornalla y lo cocinás. Esa es la inflación. No te das cuenta. Cuando te das cuenta es tarde. Entonces, todas estas salidas así improvisadas, porque digamos, si en 3 meses pasamos de México a Portugal y a Uruguay para salir, no sé cómo vamos a salir. Pero aparte escuché el discurso y dice, la Argentina tiene que tener dólares. Tiene que ahorrar dólares, que es coincidente con lo que decía acá el empresario, es sabido, hay que tener reservas, divisas, hay que afrontar exportaciones, hay que afrontar pagos. Entonces, hablamos de ahorrar divisas, pero al mismo tiempo vamos a desdolarizar las tarifas y al mismo tiempo le vamos a aumentar a los jubilados. Entonces yo digo, algo anda mal, porque si vos fuiste integrante de los gobiernos que sacaron el ferrocarril de la Argentina, ahora la panacea no es que hay que transportar en ferrocarril. ¿Por qué no pensamos antes cuando lo sacamos? Cuando menos cerró todo. Sí, pero porque iban a los negocios, Pipi. A ver, bueno, justamente es lo que hablabas al principio. Digo, acá el político se olvidó del bien común para muchos de ellos. No voy a decir muchos de ellos. Algunos de ellos engrosar sus cuentas bancarias. Bueno, entonces... Alderete, el que era presidente de PAMI, 20 años después quedó detenido por el desfalco en la obra social de los jubilados. Bueno, y López, que estaba con la obra pública, llevaba los bolsos al convento. Y ahora cuando lo condenaron y la quieren asignar para los hospitales, dice, no, momentito, es la prueba de la causa de los cuadernos. Entonces yo digo,
estamos a una velocidad tan vertiginosa que la sociedad no tiene tiempo de analizar. ¿Qué querés preguntar vos? Porque yo voy a hacer una pregunta que vamos a estar hasta 3:30 de la mañana más o menos. No, lo mío quería ir a algo puntual con respecto a la militancia de la lista. No sé si lo tuyo va por ese lado. No. Ah, muy bien. Va por una cuestión legal lo mío. Ah, listo. Lo que es la militancia de la lista, entonces, de Juntos por el Cambio, completa en Sí, Moreno. Nosotros votamos... ¿Dejaron de lado la diferencia con el doctor Acef? La solucionamos porque la solucionamos y mostramos el poder electoral nuestro en la PASO. Pero ahora que de verdad nosotros militamos la lista completa. Ahora, claro, a ACEF le mandé un documento para hacer en conjunto el 16 de agosto y escucha, pero tarda en reaccionar, porque todavía no nos contestó nada. Pero igual, que faltan 2 semanas. Igual militamos sí. Y ciertamente te digo que es ardua militar la tarjeta, la boleta de Juntos por el Cambio. Pero uno encuentra algún sector permeable a la posición, a que entiende que sin sacrificio es difícil y que hemos hecho muchas cosas mal. Yo digo, esta elección es histórica. Si gana Macri, quiere decir que hay por lo menos el 50% del país que cree que el sacrificio y el trabajo nos puede sacar adelante. Y si saca Alberto también va a ser histórica, porque se va a caer el mito que el peronismo soluciona los problemas, porque Alberto no va a poder solucionar los problemas, porque a través de tantos años del PJ en el gobierno, con la bandera de ayudar a los que menos tienen, han hundido a los que menos tienen y han hundido el país de tal manera que es prácticamente dificilísimo y requiere mucho sacrificio. Por eso, cuando decimos vamos a salir a la portuguesa, digamos que hace 11 años que están haciendo sacrificio en Portugal. Claro, una salsa parece, a la portuguesa, a la mexicana, a la uruguaya. Pero cuando uno mira, ¿no? Y vos mirás y Chile está mejor que nosotros. Y vos decís, pues antes decíamos, los chilenos están en un pie solo porque se caen al agua. Están mejor. Bolitas. Bolivia está mejor que nosotros. Uruguay. No, Uruguay es el patio trasero de la Argentina, decían. Uruguay está mejor que nosotros. Paraguay está mejor que nosotros. No fabrican nada los paraguayos. Están mejor que nosotros. Perú está mejor que nosotros. Algo mal hicimos. Yo me hago cargo de la parte que me corresponde, pero yo hago política por vocación, porque hace 30 años que no tengo ningún cargo. Y cuando ejercí los cargos, no solo porque lo diga yo, los ejercí bien. Pero bueno, yo creo que la política es una vocación y uno, si tiene cargos, tiene a lo mejor la posibilidad efectiva de realizar alguna transformación. Y si no tiene cargos, lo que tiene es la responsabilidad de pensar y acompañar a los que llegan a los cargos. El discurso del hecho del sacrificio, del esfuerzo, creo que va de la mano, es parte de la esencia de los radicales. No sé, mi papá de toda la vida enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿viste? Son esas cosas que te quedan de familia en familia. A tu padre cuando lo vio... Mi papá está grabando este bloque. Él sí, él ya apuesta, ya tiró años, todo, él está. Pero me parece que es propio de la esencia radical. Sí, eso debiera ser la esencia de los partidos políticos, porque esos ejemplos que nosotros tomamos del mundo tienen la base en los partidos políticos, porque los acuerdos con personas son efímeros. Pipi, por último, y digo, porque me parece que viene a colación esto que hablábamos de la destrucción de la Argentina. Sabés muy bien que hoy el Consejo Escolar de Moreno está intervenido, que la intervención viene a raíz que se van a cumplir 2 años, ahora, justo creo que es la semana que viene, me parece. La intervención viene por 3 informes de auditoría que mandó la Dirección General de Cultura y Educación y que habrían detectado irregularidades, que estas irregularidades terminaron en una denuncia penal en el Servicio Alimentario Escolar, que informes de auditoría de contadores dependientes del Poder Judicial indicaron de que hubo un desfalco en el Servicio Alimentario Escolar que alcanzaría en el curso de un mes a 800.000 pesos, en el curso de un mes, con solamente un circuito muy pequeño de escuelas, y que hay 4 consejeros escolares denunciados por defraudación al Estado.
Digo, se detectaron estos 800.000 pesos en ese circuito ese, nada más. donde Que puede pusieron el haber ojo. puede haber sido más, puede haber sido eso. La verdad que desconocemos porque no se abundó la investigación. Son 4 los consejeros escolares. Mónica Bersoni, Jorge Polo Almada, Cecilia Parenti y Camilo Zarza. El delito es defraudación al Estado. Sí. La pena es de 2 a 4 años de prisión. Sí. Digo, ¿qué ejemplo se puede dar? Y vos que sos abogado me lo podrás explicar o no. Digamos, se puede dar a la comunidad en general cuando en algo tan sensible como es la comida de los pibes se detecta estas irregularidades, que la justicia, por lo menos la fiscalía, lo tiene probados, y que la pena es en suspenso, en expectativa, porque no van a pagar en prisión. Bueno, si es que son declarados culpables, ¿no? Si son declarados culpables y la pena es superior a los 3 años, o sea, 3 años hundido, es de cumplimiento efectivo, sí, por lo menos a 2/3 de la pena que le den. Ahora, yo digo, el monto de la pena, esta filosofía del derecho, no disuade el delito. Lo que hace falta es educación. Y es lo que decíamos cuando decíamos, la política tiene como objetivo el bien común, pero la ética es la que le fija los límites a la política, porque si se hubieran manejado con ética, no hubieran ocurrido estas circunstancias, independientemente de la pena que fuera. Por eso, yo desde el punto de vista del derecho, ¿no?, cuando se habla de aumentar las penas, digo, el que comete un delito no piensa en la pena. A lo mejor, bueno, si un tipo mata a otro y el vecino ve, dice, puta, no hay que matar, pero la iglesia te dice, no hay que matar, la religión. Así que creo que la pena no disuade el delito, pero sí creo que hay que poner un énfasis muy, muy grande en la educación, que es lo que nos va a hacer tener la capacidad para valorizar las cuestiones éticas. Pero ahí volvemos a lo que hablábamos antes, digo, estos consejeros escolares que están imputados... Sí, sí. ¿Cómo? Sí, tiene inhabilitación, creo que son 10 años, si la memoria no me falla. Está bien, pero digo, acá la cuestión es que... Y hay que confiscarle, claro, eso sí. Ese es el tema, la confiscación. Ese es el tema, digo. Porque si no... La Fiscalía del Estado tendría que participar como particular damnificado para recuperar en el caso que sean de que nosotros no estamos diciendo que son culpables ni nada por el estilo, porque eso va a un tribunal oral. Digo, pero tampoco son paracaidistas. Digo, son hijos de esta sociedad, aquellos que están imputados. Digo, yo recuerdo, y con esto vamos hablando, porque si no nos vamos a ir a las 12 de la noche, digo, cuando se produce el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. Muchos, y yo me acuerdo patente eso durante el menemato, que muchos aplaudían, decían, mirá qué pillos esto, eran armas inservibles, FAL que estaban tirados, se las vendieron, triangularon, y se quedaban con la plata, son unos fenómenos. Digo, esto es parte de nuestra sociedad. Bueno, yo digo que la destrucción del tejido social ha llegado a tal punto que mucha gente soporta la corrupción pensando que alguna vez va a poder agarrar algo de esa corrupción. Y lamentablemente los que menos tienen se perjudican por toda esta corrupción y a veces la toleran por una pequeña migaja. Es el tema, digamos, difícil y real de haber destruido la escuela pública, porque cuando estaba la escuela pública, y no solo la educación era de calidad igualitaria, sino que había interacción entre los distintos niveles de la sociedad. Iba el hijo del plomero, del albañil, del profesional, del comerciante, y eso genera una sociedad más estable. Hoy son compartimientos estancos. El tipo que tiene posibilidad lo manda a su hijo al mejor colegio, ese nunca se junta con el del peor colegio el día de la primavera, nada, no existe. Se hacen guetos y los guetos defienden nada más que a sus iguales. Por eso yo digo que el tema de la escuela pública es algo que el Estado debiera preocuparse grandemente. Y bueno, sé que nosotros desde Juntos por el Cambio hemos cometido grandes errores. Yo te digo, yo no simpatizo con Macri, es más, no lo conozco a Macri personalmente, porque yo no voy a actos donde para ir tenés que tener una pulserita.
Yo voy a estos actos que se dio cuenta que tiene que hacer ahora, un poco tarde, pero bueno, lo que sí creo que vino a cambiar una cultura y por su falta de formación política no se dio cuenta que una cultura no se cambia en 2 años y que en la república y en la democracia gobernar es hablar permanentemente. Tanto se quiso diferenciar de Cristina, que nos cansaba con las cadenas, que no habló más. Y el que gobierna en la república tiene que hablar y tiene que explicar todo lo que hace. Es muchas de las fallas que tienen los intendentes del conurbano, porque en el interior es distinto. El intendente va al club, va al banco, va al café y tiene ahí el control más férreo. Por eso las comunas del interior funcionan mejores. Ahora yo te digo, no se trata de peronismo o no peronismo, se trata de quienes han ejercido las funciones. Porque hace, no sé, como el año pasado, creo, me tocó una causa penal en Berazategui. Oh, dije, Berazategui, la puta madre. Cuando fui a Berazategui parece San Isidro. No hay un papel, hay limpieza, hay calles peatonales, andan las luces, el tráfico es ordenado. Y es peronismo desde siempre. Sí, los músicos. ¿Entendés? Florencio Varela, vos decís Florencio Varela, las mismas características de Moreno. Sin embargo, Florencio Varela florece al lado de Moreno. Entonces no se trata solo de partidos, se trata del control de la sociedad. Yo creo que hay que pensar más cuando uno elige al intendente que cuando elige al presidente. Pero bueno, es difícil la lucha, es difícil la pelea y a veces no salen las cosas como uno quiere. Pero estamos trabajando. Pipi, te agradezco que hayas venido. No, ¿Viste? Te dije, más que hacer una nota en la calle, era mejor que vinieras a Living porque no podemos explayar más. Te agradezco mucho, igual, te agradezco, aparte, las veces que tenemos la oportunidad de compartir un café, que siempre hace que uno genere una corriente de afecto. Así que muchas gracias.